Voy a pasar a saludar entonces Rodri y Andy de Juana la Loca, una banda que queremos mucho. Hemos compartido en algún momento alguna charla, Muchas pero gracias. en este caso es para hablar de lo que va a suceder el 31 de agosto en Niceto, seguimos con los festejos de los 30 años de Electronauta, un gran disco. Bueno, muchísimas gracias. El 31 es el cierre de la gira. Hasta ahora hemos hecho 2 fechas. El sábado que viene es La Plata y luego agosto San Juan, Mendoza, Córdoba y el cierre en Niceto. Seguramente ya va a estar disponible el vinilo de Electronauta que por primera vez se edita en ese formato masterizado actualmente. ¿Cómo se vive hacer una recorrido, uno de los discos tan importantes que ha tenido y ha traído tantas satisfacciones tantos años atrás? Volver a rememorar, volver a interpretar esas canciones, ver la respuesta de la gente. Y es como la reencarnación infinita de la primera satisfacción. Es como despertar las sensaciones que tuviste por primera vez de un suceso que marcó tu vida. Eso es lo que sentís. Tal cual. Bueno, y aparte también compartir con nueva generación de músicos, ¿no? Porque en Juana la Loca Originals estás vos y otro integrante más. Roberto Pascual, el guitarrista de Electronauta. Exactamente, en este caso lo sumamos a Andy y al resto de la banda. Andy, ¿qué significa para vos estar en una banda que tiene tanta historia, que ha hecho tanto en nuestra música y que ha dejado marcas en un sonido tan particular como es el rock sónico aquí en Argentina, ¿no? Y a mí en su momento me pegó muy fuerte cuando salió Electronauta, tenía 13, 14 años y era muy fana de todo lo que estaba sucediendo en Zona Sur, con todas las bandas de esa época. Y cuando ya estoy hace 7 años en la banda y cuando practicaba las primeras veces era un regalo poder estar tocando esos temas, digo, la verdad que lo disfruto mucho cada vez además que la banda tiene un repertorio también. Muchos discos también. Sí, sí. Incluso hay mucha gente que viene y nos dice, yo escuché tal disco, me encanta la banda, todo, y a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque en esa época me encantaba mucho y bueno, también tocando fui descubriendo, ¿no? Un montón de temas porque es un vasto repertorio que tenemos que que lo agradecemos cada vez que podemos elegir o pasar por distintos discos, ¿no? ¿Cómo fue la llegada del señor a la banda? ¿Cómo lo convocaste? ¿Eran amigos? Bueno, yo desde temprana edad conozco al hermano de él, Viene por ahí la cosa. a Camilo. Y sí, sin la intervención de Camilo, él vino a aportar un bajo en una producción que yo estaba haciendo de un solista que se llama Luciano Tadeo. Él vino a colaborar en esa producción porque es amigo de Luciano, tocó el bajo y en el momento, era un momento de reestructuración de la banda. Me encantó cómo había interpretado y cómo había logrado una impronta en la canción, así que sin dudarlo lo convoqué. ¿Cómo es compartir con el grupo humano? ¿Cómo son estas presentaciones que están viviendo? ¿Ya te fuiste acostumbrando, le agarraste el ritmo? ¿Qué es lo que más disfrutás de estar con Juana la Loca? Bueno, uno ha tenido por ahí esas historias de estar con su amigo del colegio que empezaba la historia de hacer una banda y hacer algo que esté bueno, que sea diferente y eso, y lo veo con Roberto y con Rodrigo, que son los que empezaron con la banda, y a veces estar en el medio de ellos dos y tocar lo disfruto mucho. La verdad que Roberto es un gran guitarrista y Rodrigo, bueno, de verdad, lo ves con la guitarra ahí colgado, y además disfrutamos mucho con esta nueva formación que estamos hace un tiempo ya, los 5 juntos tocando. Disfrutamos realmente tocar, nos juntamos en una sala de ensayo y ni frenamos, estamos 3 horas tocando 30 canciones y la verdad que lo disfrutamos mucho.
tocar se disfruta muchísimo, estar dando este show de Electronauta también, ¿no? Por ahí pasar por algunos temas que no están en el repertorio que solemos hacer, nada, está buenísimo, la verdad que me siento muy cómodo con los temas de aquella época y nada, bueno, tocar con ellos y que vienen del principio, que arrancaron así, de chicos, los dos amigos armando una banda. Con esos pelos largos en aquel momento. Sí. Carré. Y sigue un poco de eso. El Electronauta, bueno, lo armaron muy los dos, ¿no? Que eran compositores de todos los temas los dos. Y eso sigue sucediendo. En el último disco Endorfina también se dio así la composición de los temas que se iban pasando uno a otro. Entonces veías eso, ¿no? Como que rescatar la esencia de la banda. Creo que es eso, ¿no? Es el primer momento en que se juntan ellos para decir vamos a hacer algo de verdad, ¿no? ¿Cómo viviste la reestructuración de la banda? Porque bueno, vivieron una época muy alta, después el parate, la separación de la banda y después volver a armar una y otra vez hasta que quedó esta formación. ¿Fue tedioso? ¿Te provocó tristeza en algún momento? ¿Lograste superarlo rápidamente? No, ante un proceso creativo siempre estoy entusiasmado. Ya no recuerdo cómo fue porque fue hace 8 años, así que lo viví con absoluta naturalidad y sabía que al lado de Roberto íbamos a volver a generar cosas fundacionales de la banda porque compositivamente seguimos muy conectados. ¿Se entienden? Obviamente, sí. Desde ese momento hacia a la actualidad ya pasaron 3 discos. Así que lo tomo como un hecho fundacional, como un hecho disparador de una nueva forma de encarar las formas musicales que serían los discos. Pero de todos modos, Juana la Loca, independientemente de la formación que haya tenido a lo largo de su historia, desde el comienzo hasta hoy, siempre ha conservado el mismo subyacente significante, que es asumir los riesgos compositivos, imprimirle una búsqueda permanente tanto al audio distintivo de cada disco como a las composiciones, no reiterar las fórmulas y, como siempre digo, preferir la pregunta a la comodidad de la respuesta. En la pregunta, en el cuestionamiento de una situación, reside el conocimiento novedoso. A partir de que vos cuestionás lo que estás haciendo y lo ponés en tela de juicio sin conformarte con determinada estructura que te da seguridad, bueno, ahí tenés que salir a buscar una nueva respuesta para satisfacer esa inquietud. Salir de la zona de confort, básicamente. Sí. Es una frase tan conocida que pero, intenté ¿no? ponerla, sí, obviamente, la pusiste con palabras mucho más lindas. Mencionarla. Pero independientemente de eso, del grupo humano, que es genial la comunicación, ese respeto por un impronta y un estilo se mantiene en la banda desde su origen hasta hoy. Vivieron momentos muy, muy zarpados con la banda, los 90s, 2000, bueno, toda esa época que era de muchos excesos, de mucha locura en la noche. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué anécdota guardás? Una que se pueda contar, algo de lo que te hayas arrepentido, si es que hay algo que te hayas arrepentido.
Y por lo general me arrepiento de las cosas que no hago. Las cosas que hago y me equivoco lo tomo como fuente de aprendizaje. Cometo millones de errores, pero nunca el mismo. Y sí, fueron noches largas, sumamente, sí, como de 5 o 6 días, pero he disfrutado cada cosa porque cuando encaro algo lo encaro con suma intensidad o no lo hago. Es como de todo mucho. Sobre todo porque tengo personalidad adictiva, entonces siempre quiero más y permanentemente busco una plena satisfacción del deseo que me promueve salir en la búsqueda de algo. Entonces, de toda esa época, aparte me encanta la noche porque considero que si la luna es capaz de generar y agitar el ancho y vasto mar, debe hacer estragos en nosotros que somos 70% agua. Mirá vos, qué buena comparación. Ese tipo de estimulación estoy todo el tiempo buscándola. Sobre todo porque además no existe protección lunar, existe protección solar. Estás tirando muchas ideas, ¿eh? Los protectores lunares ahora. Así que siempre estoy bajo la influencia de la luna. Por eso vivo de noche, lo sigo haciendo. Pero tranquilo. Todo lo tranquilo que puedo estar, sí, que me permito a mí mismo. ¿Cómo fue en esa época que Gustavo Cerati sea el que les decía cosas lindas por sus canciones, el que les hizo terminar abriendo el show de Dínamo, nada más ni nada menos que uno de los discos tan modernos que vos lo escuchás hoy y decís, loco, este disco puede seguir sonando por décadas que nada, no va a pasar nunca el tiempo? ¿Qué significó pasar ese tipo de situaciones? El show que Gustavo nos invitó en Obras fue una experiencia maravillosa desde todo punto de vista, desde el punto de vista artístico, porque era la primera vez que enfrentábamos un público de esa magnitud, y además porque nosotros en ese momento estábamos terminando de Electronauta, las últimas mezclas, así que salimos del estudio directo al show, terminamos Con una energía, claro, mamita. sin duda. Lo primero que me impactó es que cuando llegué, los graves de la prueba de sonido que estaba probando Soda Stereo pegaban en el corazón de una manera que se te salía por la boca. Y luego todo lo que fue el vestuario, charlando con Gustavo, intercambiando ideas de sonoras, con Z, y enfrentar a ese público con temas que para el público eran inéditos, porque el disco no había salido. O sea que los temas se estrenaban ahí, los temas que no habíamos terminado de mezclar. Así que fue una experiencia reveladora. Cada vez que encaro una situación así, como hablábamos de qué despertaba la gira de Electronauta y eso, las encaro desde el punto de vista consciente de que es una experiencia fundacional que va a generar un cambio, que las cosas no van a volver a ser iguales desde ese punto hacia adelante. Antes de que cerremos, tengo acá, no sé si lo llevas a ver ahí, Tito querido, Tramas, Rodrigo Martín, disco, libro, primer libro, que quiero saber qué es lo que le compartiste aquí a la gente en este libro, en este primer libro. Bueno, son
tramas que aborda filosofía en prosa con fuerte ingrediente filosófico. Son crónicas existencialistas, relatos, cuentos cortos. Es un libro que hay textos que datan de hace 20 años, otros de hace 3 meses. El último lo terminé de escribir la noche antes de entregarlo. Y es una reseña, mirada a veces reflexiva, otras veces no tanto, más impulsiva, de cómo yo percibo el sistema de organización humano y aquellas cosas que me rodean, sean reales o no. ¿Por qué van a un libro todas estas cosas, estos cuentos cortos y demás, y no a canciones? ¿Cómo diferencias vos esto va para una música y esto va para el papel? Porque son distintas dimensiones de una misma expresión. Es decir, digamos que la intención o la propulsión es la misma, pero bifurca en dos sentidos. En una canción, la lírica tiene los límites de un tiempo, una métrica, una melodía. Entonces, la idea que querés transmitir, que yo creo que el arte debe ser intencional, o sea, uno a través de una canción, cuadro, foto, lo que sea, hay que querer, no da lo mismo decir una cosa que otra. Entonces, esa intención que querés transmitir, idea, concepto, etcétera, en una canción tiene un tiempo de duración, 3, 4 minutos, una melodía, una métrica al cantarla. En un libro se imprime más el sentido literario y la lírica no tiene tiempos, no tiene rima, no tiene métrica. Me encantan ambas cosas y sentía que de alguna manera esa dimensión literaria caía todo el tiempo postergada por la salida de los discos. Y en un momento visualicé que podía encarar las dos a la vez. Así que me decidí, rescaté muchísimos textos que tengo en cuadernos, porque aún sigo escribiendo en cuadernos, luego transcribo a la compu, pero la primera manifestación es en cuaderno. Rescaté un montón de esos textos, me puse a escribir muchísimos más actuales y decidí debutar con mi primer libro, extrañamente coincidente con la revalorización del primer disco, así que son dos situaciones de lo que hablábamos. Causalidades. Sí, o casualidades, pero tal vez la casualidad sea la causalidad que aún no conocemos. Para el segundo libro, ahí lo vas a contar. Muy probablemente. ¿Qué están escuchando? ¿Qué música están descubriendo? ¿Van a lo vintage? ¿Van a lo clásico? Sí, bueno, estamos escuchando también bandas nuevas, muchas por ahí se los quiere encasillar a la nueva generación de que hace una música nueva, ya que tiene un corte con el rock, con los ritmos estos nuevos que se escuchan. Sin embargo, hay una generación que no le gusta que lo encasillen así, y lo vemos mucho, que les gusta el rock, que tocan rock. Somos amigos de Winona Ryder,
También estuvimos tocando el otro día con Buenos Vampiros. También hay un montón de bandas nuevas que... Hay un gran abanico. Sí, hay un montón de bandas nuevas, de una nueva generación que hace rock y que se linkea también con Juana la Loca, que nos los vienen a decir, que escuchan los discos, que por un hermano lo empezaron a escuchar o que empezaron a escuchar con los últimos discos. Todo es influencia siempre. Sí. Bueno, a nosotros nos pasaba, por ahí cuando yo empezaba con las bandas me decían, es una onda Juana la Loca. Creo que ha marcado en su momento y bueno, vienen a decirnos eso muchas de las bandas nuevas que quieren tocar con nosotros, que quieren intercambiar material, que quieren por ahí que Rodrigo les produzca algún tema. Él está produciendo varios artistas también nuevos. Así que sí, siempre estamos escuchando música, lo clásico también, ¿no? Tenemos una cantidad de discos que todo el tiempo estamos ripeando o buscando bases de algún que otro tema también que nos gusta. Ahora las herramientas nuevas que existen por ahí a extraer una base y poder samplear de discos clásicos que uno tenía por ahí en CDs. Es interesante, tenemos ahí cantidad de gigas por explorar. ¿En tu caso? Sí, bueno, yo estoy muy en contacto con las manifestaciones artísticas actuales porque produzco varias bandas y solistas, como por ejemplo una solista cordobesa que se llama Nat IB, que edita permanentemente. Ahora su último tema se llama X3 y le estoy produciendo otro que se llama Púrpura. También produzco a Lady Sónica, que ahora a fin de año saca su primer disco y como adelanto un tema en un par de meses. Produzco a Big Kings, que son dos hermanos. Algunos de ellos son alumnos míos, otros no. Los produzco como por ejemplo Federico Lemans, que es el cantante de Juventud Dorada. Así que estoy permanentemente visualizando cuáles son las inquietudes de, como él decía, no una generación, parte de una generación. Yo no creo que una generación pueda definirse por un solo título, sino que esa formación está conformada por individuos sin importancia colectiva que toman decisiones absolutamente personales y eligen seguir el mandato imperante de una época musicalmente hablando, o eligen tomar otro camino, despertar nuevas ideas, nuevas sensaciones, y con los que yo estoy en contacto eligen eso. Excelente, chicos. Bueno, 31 de agosto acá quiero que hagan ustedes la invitación para que los vengan a ver, festejando un disco espectacular, gran parte de nuestro rock nacional, de parte de Juana la Loca, ¿no? Sí, como no, los invitamos a todos, ustedes saben quiénes son, felices de tocar sus canciones también, porque Electronauta no es solo nuestro, es también de todo aquel que lo interpreta, lo resignifica y se adueña de esas canciones. Sépanlo. Cuando las canto, también estoy cantando su tema, lo que provoca responsabilidad artística y gran placer. Les mando un beso, úsenlo como quieran.